Abran su Biblia, por favor, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15. Continuamos con la serie El verdadero evangelio. Y el tema de esta tarde, con interrogación, iglesias influyentes, así se llama. Apocalipsis 3, 15 y 16. Voy a leer. Dice Jesús: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esos versículos son fuertes. La meta de una iglesia al gusto del cliente, como vimos hace 8 días, para ellos el crecimiento de este tipo de iglesias es a como dé lugar. No importan los medios. Si funciona, pues vamos a hacerlo. Más bien deberíamos de preguntarnos todos: ¿es bíblico el método? ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Tiene sustento bíblico? ¿La Biblia justifica los medios para llegar a un fin? La respuesta es no. Muchos pastores de hoy, gente que se dice ministro del evangelio, parecen hoy más ejecutivos o directores, empresarios, tienen más finta de políticos, de coordinadores de eventos, que de heraldos del evangelio. Porque su cerebro inteligente les dice: mira, si funciona en el mundo, va a funcionar dentro de la iglesia. Pero hermanos, la iglesia no es un club. La iglesia no es un foro político. Yo sé de iglesias que hicieron campaña política y el pastor por delante. Ahí hay doble violación, una a la Constitución mexicana y otra a la palabra de Dios, porque el púlpito no es un foro político para promocionar a ningún político. La iglesia no es ninguna cafetería, no, hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo, que se reúne para adorar a Dios, para escuchar el mensaje de Dios. Fíjese, en una versión de la Biblia que tengo por allí, dice en Efesios 4, 11 y 12, ustedes conocen estos versículos, dice que Él mismo constituyó a unos ejecutivos, así dice, y a otros empresarios, y a otros políticos, y a otros coordinadores de eventos, y a otros directores. Bueno, es una versión que tengo por ahí media herética. Han de ser la que están usando muchos ahorita, porque la Biblia dice que Él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para que estos hicieran un trabajo esencial, medular, perfeccionar a los santos, a los creyentes, perfeccionarlos. ¿Qué es esta palabra perfeccionarlos? Capacitarlos, enseñarlos, instruirlos, dirigirlos, pulirlos, ajustarlos. Eso significa perfeccionar. Y la palabra de Dios es la única que nos da vida eterna, que nos va puliendo, que nos va perfeccionando, que nos va dando un entendimiento, que nos da sabiduría y muchas otras cosas. De manera que si no se predica el evangelio, no hay formación cristiana, no hay formación de carácter. Hoy el énfasis de muchas iglesias es la multiplicación y no la formación de creyentes, no el hacer discípulos. Les importa llenar los auditorios a como dé lugar, y esto mete a las personas en una opresión tal que me enteré de una situación que sucedió en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos. En el creador del G12, uno de sus líderes se suicidó porque como no daba resultados que este hombre exige, se sintió tan presionado que se suicidó. Y ahí ya está grave la cosa, hermanos. Ahí ya está grave, y esto tiene que ser denunciado, esto tiene que ser proclamado y tiene que ser evidenciado de que no es así el patrón de la Biblia. La Biblia dice en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y debo decirles que la iglesia debe ser un lugar donde la proclamación del evangelio debe ser central, es medular. No hay otra manera
en que nosotros seamos madurados, edificados, capacitados, sino es a través de la predicación del Evangelio, porque es la palabra de Dios que nos da vida, es la palabra de Dios la que va puliendo nuestras áreas débiles, es la palabra de Dios que actúa en nosotros los creyentes. Y si se nos llena la mente, la cabeza con cursos de superación personal, cursos de autoestima y un montón de filosofías mundanas, la gente se queda con sus pecados y en su imperfección. Y la palabra de Dios dice que la proclamación del Evangelio, de lo que Jesús es capaz de hacer con nosotros, es medular en un púlpito cristiano, en cualquier iglesia que se precie de ser cristiana. Vamos a ver lo que dice Pablo al respecto. Vamos a 1 Corintios capítulo 1, versículo 23. Dice así: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Por qué Cristo crucificado? Porque justamente fue el sacrificio de Jesús el que al creer una persona le da vida eterna, casi nada, vida eterna. Piensa en un momento en eso. Pero si no se predica al Cristo crucificado, sino al Cristo complaciente, al Cristo que es amor, pero no al Dios de la justicia, la gente se queda con sus pecados. Y eso es gravísimo, hermanos. No, Pablo decía que dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles es locura. Por eso muchos diluyen el mensaje del Evangelio, porque para algunos es tropezadero. No digas esto, no digas lo otro, no digas aquello, no le digas pastor, dile director, no digas esto, dile aquello. Y empezamos a diluir el mensaje del Evangelio, y para algunos es tropezadero y para otros es locura. Por eso hay que acomodarlo al pensamiento del mundo, y eso no se hace, hermanos. Capítulo 9 de 1 Corintios, en el versículo 16, 1 Corintios 9, 16, dice Pablo: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Escuchen esto: ay de mí, decía Pablo, y todos los pastores deberíamos de temblar ante esto. Ay de nosotros si no les predicamos el Evangelio. Podemos incorporar un montón de pensamientos y filosofías de gente sabia, mundana, pero no tienen poder alguno para salvarnos ni transformarnos. Sin embargo, la palabra de Dios tiene todo el poder para hacerlo. En 2 Corintios capítulo 4, en el versículo número 5, dice Pablo aquí: porque no nos predicamos a nosotros mismos, porque nosotros mismos fuimos salvos, hermanos. En nosotros no hay poder alguno para transformar a nadie. Dice, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, como aquel ante quienes los que decimos que somos sus hijos debemos de rendirnos al señorío de Jesús. Es decir, que Él es el que marca las pautas, Él es el que da las instrucciones, Él es la cabeza de la iglesia, Él es el fundador de la iglesia, es el que sustenta la iglesia. Por lo tanto, nos debemos a Jesús. Como hace rato cantábamos: estoy hambriento de ti, sin ti estaría perdido. Y es la verdad, hermanos. ¿Por qué traicionar el mensaje del Evangelio con filosofías de hombres sabiondos del mundo? ¿Por qué? No tiene sentido, hermanos. 2 Timoteo capítulo 4, Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo 4 versículo 1, le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, te pongo cara a cara con Dios, como testigo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, es decir, no dejes de insistir a tiempo y fuera de tiempo. ¿Con qué? Con la palabra, porque la palabra de Dios es, como dijo Pedro a la pregunta de Jesús: ¿ustedes también se quieren ir? ¿A quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Que prediques la palabra a tiempo, fuera de tiempo. Redargúyeles, dice. O sea, confróntalos con su realidad, repréndelos, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo, y esos tiempos son ahora,
Cuando no sufrirán la sana doctrina, significa no soportarán escuchar la sana doctrina, la que nos lleva a Dios, la que nos liga con Dios. No les gustará la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Y hoy esos predicadores los encontramos por todos lados, hermanos. Dice que tendrán comezón de oír la gente. Esto significa, es una expresión que significa cuando tú tienes comezón en la espalda o en algún lado que te rascas, sientes bien a gusto, ¿verdad? Cuando no te puedes rascar la espalda, le dices a tu esposa, ay, ráscame, y te rasca y ay, qué rico, qué rico. Significa que la gente quiere escuchar mensajes que sienten rico, que les gustan esos mensajes. Haciendo vana la cruz de Cristo, sin compromiso, sin santidad, un evangelio abaratado, un evangelio mezclado, un evangelio corrompido, un evangelio light. Y la iglesia, hermanos, es la proclamadora, es la columna y baluarte de la verdad. No podemos traicionar el evangelio de Jesucristo, hermanos, no. La iglesia de Cristo no está en competencia con el mundo. Por muchos años yo escuché una frase que me molestaba mucho, porque se empezaron a hacer eventos masivos, se contrataban los mejores auditorios del país, se ponían un montón de luces, unas camaritas de humo, un buen equipo de sonido, y empezaba ahí la música, la alabanza, y nos quedábamos apantallados y decíamos, ya no tenemos que ir al mundo, porque ahora nosotros es tal la excelencia de lo que hacemos, que ya no le pedimos nada al mundo. Pero yo siempre me peleé con ese asunto. Y yo les decía, no digas eso. ¿Por qué? Mira, la realidad, y sigue siendo esa realidad, estoy hablando de hace 20 años, pero sigue siendo la misma realidad. Los mejores músicos del mundo siguen siendo mundanos. Los mejores espectáculos están en el mundo. Cuando nosotros decimos algo como eso, nos vemos ridículos. Cuando esa gente que conoce de escenografías, de cosas artísticas, ve lo que hacemos los cristianos y luego nos jactamos y no le pedimos nada al mundo, nosotros lo hacemos con excelencia, ellos nos miran así, se ríen, se burlan y dicen, híjole, qué gente tan más rara, si esto que están haciendo es de ratones. Pero saben una cosa, hermano, nosotros no estamos para competir contra el mundo. Cristo jamás dijo, ustedes van a competir contra el mundo, nunca dijo eso. Él dijo, ustedes van a ser la luz del mundo. Pero ahora las cosas se han invertido y el mundo vino a ser luz para la iglesia, de tal manera que hoy adoptamos lo que el mundo hace y lo metemos dentro de la iglesia, con tal de ganar gente. Ayer un joven me dijo, pastor, dice, es la tercera vez que vengo a esta congregación porque tengo una confusión en mi mente. Dice, yo me reúno en una iglesia aquí en Guadalajara, una iglesia que está en el G12, pero pastor, ya no alabamos a Dios, dice, ahora metieron luces y cámaras de humo y bailan música del mundo. Y dice, y él fue con el pastor y con el líder de jóvenes y le dijo, oye, pero ¿por qué hacen esto? Y le dijo, mira, es que así vamos a traer a la gente del mundo a la iglesia. Hágame usted favor, ¿el fin justifica los medios? Por supuesto que no. Ahora tenemos que valernos de las artimañas del mundo para atraer a la iglesia, a la gente a Cristo. Eso es una falacia, es una mentira. Y muchos están comiendo ese pirulí y se están deleitando con él, y es una mentira del diablo eso. Escuche bien lo que voy a decir. Cuando músicos famosos supuestamente se convierten, cuando artistas famosos, personajes famosos, supuestamente se convierten y toman el lugar de la predicación y del predicador en un púlpito, en ese momento el evangelio se está diluyendo. ¿Por qué? Porque ¿qué puede decirnos un famoso que tiene 2 meses de convertido? ¿Qué nos puede decir? ¿Qué puede enseñar?
Nada absolutamente. Pero el asunto es este: los pastores, ¿por qué cuando un famoso se convierte en alguna de las iglesias, por qué a la semana, 15 días ya lo tienen predicando en el púlpito? ¿Por qué le sueltan el púlpito? ¿Saben por qué? Porque ellos piensan que teniendo un personaje famoso, eso va a atraer gente a la iglesia. Pregunto, esta pregunta ya lo hice en todas las reuniones que hemos tenido, la de ayer, las de hoy y esta reunión de esta hora. ¿Cuántos de ustedes se convirtieron por el testimonio de Yuri? Levante la mano. ¿Hay alguno que se haya convertido? ¿Quieren voltear a ver? No hay una sola mano levantada. Sin embargo, fíjense, con esto ya son más de 5,000 personas a las que yo les pregunté: ¿alguno de ustedes se convirtió con el testimonio de Yuri? Ninguno levantó la mano. Todo eso fue tiempo perdido. Ahora, supuestamente se convirtió un muchacho llamado Ernesto D'Alessio. El muchachito apenas tiene 3 meses de convertido y ya lo tienen dando consejos bíblicos, hermanos, por el amor de Dios. Ya lo tienen testificando y dando predicaciones según él. Eso no se hace. El muchacho está más confundido que los del Atlas que los golearon ayer 4-0. Y ya se pone a dar el muchachito convertido, no como sea, vamos a suponer que se convirtió de veras. Ya lo ponen en un púlpito a dar consejos de la Biblia, hermanos. Cuando el muchacho viene de toda la basura ya del mundo. Eso no se, la Biblia es clara. Dice, no un neófito, no uno nuevo. No sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. ¿Qué va a enseñar un muchachito? O cualquier un hombre. Mire, si se convirtiera Vicente Fernández aquí, yo lo sentaba 15 años. Y todavía me iba a esperar a ver si era la voluntad de Dios que él hablara desde acá. Pero los pastores asumen que por ser un futbolista famoso, que por ser un político famoso, por ser un personaje famoso, automáticamente es digno de pararlo en un púlpito. Y el evangelio se diluye, se corrompe. Pero ¿sabe qué está detrás de eso? El interés de los pastores para atraer gente. Por eso ha dado pie a que muchos ministros, en lugar de proclamadores del evangelio, parezcan coordinadores de eventos, parezcan gerentes de una empresa. ¿Por qué? Porque se enfocan al mercado, y al mercado hay que ofrecerle un buen producto. Y si tú les pones a Maradona convertido a que dé su testimonio, imagínense cuánta gente va a jalar, dicen ellos. El chiste es meter gente a como dé lugar. ¿Cuántos se acuerdan de José Luis el Puma Rodríguez? ¿Qué pasó con él? Nada. Apenas se convirtió, ya lo tenían testificando. Apenas se convirtió, ya estaba dando conciertos cristianos, por el amor de Dios. Y hoy toda esa gente son vergüenza para el evangelio, porque no solamente no pasó nada, sino que hoy están peor, divorciados, haciendo sus rollos, y es horrible, hermanos. Pero escuchen, los culpables somos nosotros los pastores, que castigamos con otro afán que no es el de Dios, de supuestamente atraer gente para Cristo. No. Lo importante no es el mensajero, sino el mensaje. Eso parece una contradicción, pero escúcheme, el asunto es que hoy se sacrifica el mensaje para presentar al mensajero. Hoy es más importante el mensajero que el mensaje. O sea, con tal de que sea famoso, que diga lo que diga, hombre, ahí lo instruimos. Mira, diles, porque de tal manera amó Dios al mundo, apréndelo y se lo sueltas ahí. Porque, mira, va a testificar Pablo Casillas, Pancho Casillas, el de la botadera, ¿no? Va a testificar, se convirtió. Y entonces, mira, va a haber el futbolista fulano de tal, va a dar su testimonio, y eso pensamos que jala a la gente y convierte a la gente en ranas. Qué bueno que ninguno de ustedes se convirtió con uno de esos testirrollos que se estilan hoy en la iglesia cristiana. Ese no es lo que Dios había diseñado. Dios diseñó que hubiese apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, para que ellos predicaran el evangelio de Jesucristo. Nunca se ve en la Biblia que las reuniones de la iglesia se usen para que esta gente testifique. Nunca se ve en la Biblia. Además, que vaya y le testifique a todos sus compañeros de Televisa que cómo necesitan a Cristo. Pero en un púlpito jamás.
Al menos en este lugar usted jamás verá un famoso, jamás. Aunque se convirtiera Pavarotti, lo sentamos ahí 10 años a ese. Es gente tan, pues todo como todos éramos, corruptos, envueltos en el pecado, salvados, y a los 3 días ya están en el púlpito. Eso no se vale, hermanos. Entonces hoy se habla más de los dones y talentos del artista, el carisma de un famoso, o a veces hasta de un predicador, que de los méritos de aquel que nos rescató de la condenación del infierno. Primera de Pedro 2:9, no lo busque, dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué somos llamados y pueblo santo y adquirido? Para anunciar las virtudes de aquel, de ningún hombre, las virtudes de aquel. Pero cuando nos hacemos nuestros becerros de oro, Israel, estos son tus dioses, entramos en ese nivel de idolatría, hermanos. Y no le podemos ni debemos atribuir a ningún ser humano, por más lleno de talentos y dones que tenga, no le podemos atribuir solo lo que Dios puede hacer. ¿Qué más, hermanos? Miren, nosotros, la iglesia de hoy, la iglesia de Cristo, no necesita métodos astutos, no necesita testimonios de famosos para la proclamación del evangelio. No, hermanos, lo que necesitamos es predicar a Cristo, no sacar por delante como un gancho, como carnada a la gente. No, hermanos, no. Lo que debemos hacer es la proclamación del evangelio. Y el evangelio, el personaje central es Jesucristo, nadie más. Primera de Corintios capítulo 1, en el versículo número 11. Primera de Corintios 1:11. Dice Pablo aquí a los corintios: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice cosas como esta: yo soy de Pablo. Otro dice, y yo soy de Apolos. Y otro dice, y yo de Cefas. Y yo de Cristo, dice otro. O sea, para mí Pablo es el mero mero. No. Mira, Apolos es poderoso en las escrituras y la predicación. Y otro dice, no, yo soy fan de San Pedro, porque ese con la sombra cura. Y ahí estaban peleándose los corintios, ¿verdad? Con sus preferidos. Y fíjate lo que dice en el versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? La respuesta es no. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? La respuesta es obvia, no. Entonces, ¿qué están molestando, corintios? Hablan como si ustedes fueran míos, como si yo hubiera hecho algo por ustedes. Yo no hice nada por ustedes, simplemente sembré la semilla. Eso fue todo. No me atribuyan a mí nada. Eso no es el evangelio, hermanos. Dice, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo. No, Dios nos libre. Dice Pablo, pues no, ¿qué les pasa? Versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Fíjate, el mensaje aquí, la frase sabiduría de palabras significa argumentos carnales, argumentos del hombre caído, argumentos del hombre que por más sabio que sean, no tienen el poder para cambiar una persona, hacerla nacer de nuevo o transformar su carácter y su vida. No, dice Pablo, no, a mí se me encomendó predicar el evangelio, pero no con palabras de sabiduría, para que no haga vana, inútil la cruz de Cristo. Déjame contarte algo que me pasó hace unos años, estando en la ciudad de Madrid, en España. Bueno, fue un viaje un poco largo y ya habíamos predicado en varias congregaciones. Y la última semana que estuvimos fue en la ciudad de Madrid, y allí fui invitado a predicar en una iglesia donde un misionero que nos acompañó en este viaje me dijo, Pastor Chuy, me dice, ¿te invitaron a tal iglesia a predicar el domingo? Le decía, allí voy a compartir. Dice, ¿sabes qué, Chuy? Tienes que prepararte,
muchísimo, porque esa congregación tiene una particularidad. Ellos son gente muy educada y muy intelectuales son ellos. Pero parece, hasta ese momento yo ya había entendido que este mexicano, porque es un misionero mexicano que estaba en ese entonces en España, él tenía un complejo de inferioridad, porque ciertamente los españoles tienen, culturalmente, son más educados que nosotros, son más intelectuales, leen más, son más preparados que nosotros. Nosotros andamos leyendo Chanoc, Memín Pinguín, no sé cuánta rollo de esos. Ellos no, ellos leen filosofía, leen literatura pues interesante del conocimiento universal y no sé cuánta cosa. Entonces yo le dije, no, sí, mira, te aseguro, mira, ya acabo de leer a Platón, acabo de leer a Aristóteles, me quemé toda la enciclopedia británica y encontré, mira, les voy a dar un mensaje tremendo. Y yo cerrándole el ojo a un amigo que estaba allí también. Ya habíamos notado que medio cobarde, ¿no? Y medio acomplejado, el totonaquita que andaba de misionero allá. Bueno, llegamos a esa iglesia y ciertamente, hermanos, una iglesia pequeña, 70 miembros más o menos, pero ciertamente había gente muy distinguida ahí, mundanamente hablando, carnalmente hablando. Había intelectuales, gente muy preparada, había catedráticos de la universidad en Madrid, había pintores, o sea, gente destacada en las artes y en la intelectualidad. Entonces, ya me presentan y yo empiezo a predicar el pasaje. Di un mensaje expositivo, un sermón expositivo sobre el joven rico. Y apenas iba 10 minutos de la predicación y estaban llorando, hermano. Yo tuve que cortar la predicación. Ya ven que a mí me gusta el evangelio eterno, así predicar largo. Yo tuve que, cuando quieran que le corten, nomás se agarran llorando y ya le corto. Pues tuve que cortarle, hermano, porque la gente estaba llorando. Yo dije, no, tenemos que orar. Finalmente hago un llamado. Y todos se pusieron de pie, todos pasaron al frente. Y empecé a orar por ellos. Y el pastor se me acercó y me dijo, Chuy, dice, tú no sabes, esto es un milagro como nunca. Y yo, ¿qué milagro de qué? Pues no había paralíticos que se habían levantado. Dice, mira, Chuy, es que tú no entiendes, hacer que se ponga un español de pie reconociendo que es pecador, olvídate, dice, tiene que ser un milagro. Y hoy ha sucedido este milagro, dice. Pues yo estaba contento y el pastor contento, pues todos felices, ¿no? Cuando los despide, se me acerca una señora bien copetona, ciertamente muy distinguida la señora, y se acerca todavía secándose sus lágrimas y me da la mano y así muy delicadamente, y me dice, pastor, muchas gracias por el mensaje. Dice, Dios tocó mi vida, eso era lo que necesitábamos. Y luego voltea con el pastor enfrente de mí y le dice, pastor, estamos cansados de mensajes intelectuales, predíquenos la Biblia. Y al rato en eso llega otro hombre y le dice lo mismo, pastor, mire, lo que necesitamos es la palabra de Dios. Y luego yo después le dije, oye, ¿qué les predicas? Se quiere poner a su nivel. Palabras vanas de humana sabiduría que hacen vana la cruz de Cristo, hermanos. Y el que no se conforme con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, nada sabe, está enorgullecido y enloqueció. Eso dice Pablo. Capítulo 3 de 1 Corintios. Fíjate, dice en el versículo 5, 1 Corintios 3:5, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Solo somos servidores. Mira, fíjate bien lo que te voy a decir. Ese joven que está ahí parado en la puerta, ese es mi guardaespaldas. Al que quiera algo contra mí, ahí se lo... No, miren, escúchenme bien lo que voy a decir. Lo que él está haciendo allí es lo mismo que yo estoy haciendo acá, solo sirviendo. No hay ninguna diferencia. La única diferencia es que a mí me tocó predicarles el evangelio, pero lo que él hace, sirviéndoles a ustedes, los que limpian aquí, los que hacen, los que solo somos servidores, hermanos. No merecemos más reconocimiento que ese. Es más, cuando Jesús dijo, cuando ustedes hagan lo que tenían que hacer,
No se enorgullezcan, no se paren el cuello. Digan, siervos inútiles somos porque hicimos lo que teníamos que hacer. Esa era nuestra responsabilidad. Si nosotros proclamamos el evangelio lo más puro posible, eso es lo que teníamos que hacer. No merecemos reconocimiento alguno de nadie. Y eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Nosotros solo somos servidores, dice el versículo 5, por medio de los cuales habéis creído. Porque el compañero aquí, el hermano que está ahí en la puerta, está él poniendo su parte para que ustedes escuchen la palabra de Dios. Y todos los que servimos. Dice, solamente somos servidores por medio de los cuales habéis creído. Dice el versículo 6, yo planté, yo hice mi parte, Apolos la regó. ¿Así dice? Regó la semilla. Pero el crecimiento, ¿quién lo dio? Lo ha dado Dios. Entonces escúcheme bien. Ningún pastor, ningún ministro, ningún cristiano se puede jactar de que tiene una iglesia de tal tamaño, de que tiene una iglesia muy influyente. Ningún cristiano se puede ni se debe jactar. Yo tengo el don de no sé quién, yo tengo el don, tú eres un don nadie, ¿cuál? Porque todo lo que tienes, todos los talentos, habilidades, propiedades, capacidades, todo te ha sido dado por Dios. ¿Sí o no? Entonces fíjense, toda la gloria y el reconocimiento es para Él. Yo sembré, dijo Pablo, Apolos regó, pero Dios dio el crecimiento. Aquí nadie se queda con el mérito, hermanos. El mérito es de Él. Fíjate lo que dice el versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Nadie es nada aquí. Nadie es nadie aquí, sino solo Dios, porque Él es el que finalmente hace producir por medio de la palabra de Dios. Ahí la importancia de predicar el evangelio. Yo me he encontrado con que hoy se le llama iglesia influyente a la iglesia, a la mega iglesia, a la iglesia grande que tiene poder económico, que tiene entre sus miembros algunos políticos, algunos artistas, gente famosa. A eso le llaman iglesia influyente. Es una iglesia que puede organizar eventos grandes en la ciudad, eventos masivos, porque tiene para pagarles a los predicadores que cobran y a los cantantes que cobran, tiene para pagarles. Contrata al artista cristiano del momento y a eso le llaman una iglesia influyente. ¿Cómo era la iglesia del libro de los Hechos? Ay, no nos hable de eso, pastor. Esa iglesia rancia, anticuada, fuera del contexto del mundo moderno. Sus prácticas de antaño ya no nos sirven hoy. Tenemos que contextualizar a la iglesia de hoy con las tendencias del mundo, dicen los sabiondos de este tiempo. No, hombre, la iglesia del libro de los Hechos, una iglesia aburrida, una iglesia sin atractivo. ¿Será así? Pues fíjese una cosa, justamente el libro de los Hechos muestra lo que es verdaderamente una iglesia influyente. Esta sí era una iglesia influyente. ¿Por qué? Porque los miembros de los cristianos de ese tiempo eran entregados a Dios, eran consagrados. Había tal comportamiento, tal santidad en los miembros de esa iglesia. Eran tan apegados a la enseñanza de los discípulos, eran tan guardadores de la fe, se amaban entre ellos, compartían de sus bienes que ellos tenían, compartían con el que tenía necesidad. La gente era valorada como tal, nunca se les puso un número en la frente como el día de hoy. Dios cuidó tanto esa iglesia que trajo un juicio inmediato sobre Zafira y Ananías, ¿se acuerdan? Porque dijo el Señor, no, mi iglesia yo la quiero limpia, mi iglesia yo la quiero pura. Si no sucede esto en la actualidad, pregunto, ¿no será porque no es su iglesia? ¿O será que de qué santidad la cuida si no hay? Por eso no pasa nada. Pero la verdadera iglesia no es la que imita al mundo.
La verdadera iglesia no es la que se inspira en el mundo. La verdadera iglesia es la que imita a Jesús. Es la que sigue su ejemplo. Es la que se inspira en Jesús. La verdadera iglesia es la que da fruto de Dios. Es la que da fruto del Espíritu, no frutos mundanos o una mezcla de humildad y vanagloria y orgullo. Fíjense hasta dónde ha llegado. Acabo de recibir un correo donde, híjole, ya ahorita ya a estas alturas ya no sabe uno. Con gran alegría queremos comunicarles que el hermano, me voy a guardar ahora el nombre, el hermano Pancho Casillas está nominado a recibir un Grammy. Fíjate nomás, hermano. Ahora el mundo premiándonos a nosotros, hazme favor. Es inconcebible eso. El mundo premiándonos a nosotros como el mejor álbum cristiano de música. ¿Ustedes creen que el sacrificio de Jesús fue para eso? ¿Para que el mundo nos premiara con estatuas? Contéstenme. Sin embargo, con orgullo comunicamos a nuestros hermanos que el hermano fulano de tal ha sido nominado para la entrega de un Grammy. Ay, Dios mío, ¿qué está pasando? Vamos a ver, hermanos, la historia de una iglesia influyente. Se llamaba la iglesia en Laodicea. Abra su Biblia en Apocalipsis, capítulo 3. La iglesia en Laodicea. Y aquí hay un mensaje de Jesús a los cristianos de esa iglesia. Dice en el 3:14, y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Aquí el ángel se refiere al pastor, porque el pastor es el responsable. Fíjate, el estado espiritual de una iglesia es responsabilidad del pastor, por lo que predica, por el ejemplo que da, por cómo los guía en los caminos de Dios. Y como está una iglesia, el nivel espiritual y el estado espiritual, la condición espiritual de una iglesia es responsabilidad de un pastor. Por eso la carta va dirigida al pastor. Y escribe al ángel, o entiéndase al pastor de la iglesia en la Odisea. Déjeme darle unos datos históricos que van a resultar interesantes para lo que vamos a compartir ahora. La Odisea fue una ciudad que fue fundada por un rey, Antíoco II, en el siglo III antes de Cristo. Y este nombre, la Odisea, se lo puso en honor a su esposa. Así se llamaba, la Odisea. Y el nombre la Odisea significa justicia del pueblo. Significa, entre otras cosas, el pueblo es el que manda. Porque entonces el derecho romano ya tenía mucho auge y ellos pues se jactaban de que el derecho romano, la democracia la habían desarrollado de una manera tal que era el mejor sistema de gobierno, bla, 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 XX. Y el pueblo, voz del pueblo, voz de Dios, decían. Pero fíjense qué cosas. Esta mujer, la Odisea, más tarde traicionó al marido, lo envenenó, para variar. Esta ciudad, la Odisea, fue un centro muy importante, el más importante del Imperio Romano en ese tiempo. La Odisea es lo que hoy es parte de Turquía, para que ubique ahí en la Europa oriental o del este. Era un centro comercial porque había grandes negociantes. Ellos tenían una industria textil extraordinaria, de primer mundo. Ellos criaban ovejas negras, de lana negra, y la procesaban de una manera que hacían unos abrigos de oveja negra, pero espectaculares. Eran famosísimos en todo el mundo y ellos exportaban a todo el mundo. Ganaban tanto dinero, tenían tanto dinero, que hasta tenían bien desarrollado un sistema bancario en esa ciudad. Había grandes negociantes. Tenía, entre otras cosas, la mejor escuela de medicina del mundo entonces conocida, la universidad en la Odisea, porque allí los médicos, los oculistas, inventaron lo que se conoce como el colirio, que en ese tiempo era una maravilla, era como una cura para el cáncer.
Inventaron esta medicina y era una maravilla para la curación de las enfermedades de los ojos, porque aclaraba cualquier infección y todo, echaba un poco de colirio y ya la gente se sanaba y veían, hombre, ellos se sentían, pero pues estaban a la vanguardia en todo el desarrollo y el progreso del mundo moderno de aquel entonces. Un día llegó un tiempo en que un hombre llamado Epafras, cristiano, Pablo lo conocía, fue comisionado y llegó a la Odisea y comenzó a predicar y la gente se empezó a convertir y ahí fundó una iglesia este cristiano llamado Epafras. Otra de las características de esta ciudad era que tenían unos baños públicos. En aquel entonces eran famosísimos los baños romanos, eran termas, lo que hoy se conoce como spas, el mejor spa del mundo, ¿sí? Y entre otras cosas tenían teatros, pero con una arquitectura griega, helénica maravillosa. Había estadios, había gimnasios. Total, era una maravilla de ciudad. Y los cristianos la gente que se empezó a convertir, que vivían en la Odisea, recibieron a Jesucristo. Fueron limpiados de sus pecados. Pero fíjese lo que sucedió. Jesús les reprocha algo a los cristianos de la Odisea. Versículo 14, les dice: escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y utiliza Jesús mismo 3 títulos. Dice el amén, que significa que en Cristo se cumplen todas las promesas de Dios. Cristo es el sí y amén en las promesas de Dios. Sin Cristo, toda esa herencia espiritual que Dios tenía para nosotros, sin Cristo no se hubiera hecho efectiva en nosotros. Entonces, da el mensaje y le dice: dile al pastor de la iglesia, el amén, el que hizo cumplir todas las promesas de Dios. Casi nadie, ¿no? El dueño de la iglesia. Y luego le dice, el testigo fiel y verdadero. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Que nunca traicionó el mensaje del evangelio. Fue un testigo fiel del mensaje de Dios. Nunca lo diluyó, nunca lo mezcló. Fue tal y como el Padre dijo: el que crea se salvará y el que no crea se condenará. Nunca lo diluyó, nunca lo disfrazó, nunca le puso pensamientos aristotélicos o platónicos. Nunca. Era el mensaje de Dios, la palabra que había salido del corazón de Dios. Por eso Jesús mismo dice: el testigo fiel y verdadero. Y el tercero dice: el principio de la creación de Dios. Significa el que tiene la preeminencia sobre la iglesia. En otras palabras, el fundador de la iglesia. ¿Quién es cabeza de la iglesia? Cristo. El fundador de la iglesia, el Señor de la iglesia. Jesús dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. Él dijo: yo edificaré mi iglesia. ¿Se acuerdan de eso, Mateo 16? Yo edificaré mi iglesia, dijo Jesús. Y aquí yo me encontré durante esta semana algo que Dios me mostró. Me dijo: mira, Chuy, muchos pastores, muchos de ustedes están en competencia conmigo, porque Él es el que va a edificar la iglesia. ¿En base a qué? A la proclamación del evangelio que nosotros hagamos. Porque cuando un predicador habla la palabra de Dios, el Espíritu Santo toma esas palabras y les da vida y las planta en el corazón de los creyentes. Y esa palabra trae fruto a su tiempo. Pero si no se predica la palabra de Dios, no hay vida, no hay transformación. Entonces el Señor me mostraba y decía: mira, muchos de mis pastores están en competencia conmigo. Quieren edificar la iglesia con pensamientos, sistemas y métodos del mundo. Y yo la quiero edificar con mi palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y ustedes quieren hacerlo con métodos del mundo, con sistemas adoptados de mercadotecnia mundana, y ustedes quieren edificar y hacer crecer la iglesia. El Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. ¿Quién los añade? ¿Mi predicación elocuente? No. El Padre. ¿En base a qué? A la predicación del evangelio. ¿Cómo invocarán
El que invocar el nombre del Señor será salvo, decía Pablo a los romanos en el capítulo 10. Pero ¿cómo invocarán a aquel del cual no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les, ¿qué? Predique. Otra vez, la centralidad del mensaje: predicar el evangelio, no entretener a la gente, no a divertirse. No es un club aquí, no es un centro social, no, para nada. Entonces Jesús comienza así en el versículo 14. En el 15, versículo 15 dice: yo conozco tus obras. En otras palabras, yo conozco tu motivación. Yo conozco por qué haces lo que haces. No hay nada que podamos esconderle al Señor, absolutamente. En la segunda parte del versículo 15 dice: yo conozco tus obras. Mira, yo conozco que no eres ni frío ni caliente. Ojalá, dice, fueses frío o caliente. Miren, esas frases que usó Jesús a los cristianos en la Odisea van a cobrar sentido cuando yo les comparta un dato histórico muy interesante. Recuerden que ellos tenían balnearios, termas, spas, que hoy les llamamos así, y ellos se jactaban de todo ese progreso que tenían, y eran muy populares esas termas. Entonces la gente iba y se bañaba y se relajaba y les daban masaje y todo el asunto. Bueno, resulta que esa agua de termal la traían por medio de acueductos que los romanos habían construido, que son unas obras de arte, tema aparte. A mí me ha tocado verlos así personalmente. Tú dices, wow, que realmente la arquitectura y la ingeniería que desarrollaron era digna tú dices, wow, de veras, gente inteligente. Bueno, en traer el agua de termal que se distribuía en los diferentes balnearios de la ciudad de la Odisea, en ocasiones también ellos tenían otros acueductos de agua fría, que era agua para beber y hacer otros enseres, ¿verdad? Del hogar, etcétera. Pero a veces el agua se mezclaba. El agua fría se mezclaba con el agua termal, que es caliente. Y cuando llegaba a las tinas de baño romano, llegaba tibia el agua. Entonces cuando la gente llegaba y se metía, se molestaban y decían: está tibia el agua. El agua para bañarnos debe ser caliente. ¿Por qué se entibió el agua? Porque había una mezcla de frío con caliente y se entibiaba. Y esa agua no servía ni para bañarse ni para tomar, porque el agua fresca para beber y quitar la sed es lo mejor, ¿no es cierto? Entonces, cuando Jesús les dice: no eres ni frío ni caliente, sino por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Ellos estaban entendiendo perfectamente a qué se refería Jesús, porque ellos hacían lo mismo. No, agua tibia para beber, no, a mí dame agua fresca. Agua tibia para bañarme, no, a mí dame agua caliente. Y ellos menospreciaban, decían: yo no, esa agua no quiero nada. Ahora, fíjate bien, les dice Jesús: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No sirves ni para una cosa ni para otra. En otras palabras, hermanos, mira, la mezcla de lo mundano con lo espiritual, de lo carnal con lo espiritual, hermano, el Señor no lo traga. No, el Señor no consiente con una persona que dice que es cristiana y tiene un pie en el mundo y otro en Cristo. Ese es un tibio. O somos o no somos. Fíjate lo que dice Jesús: ojalá fueses frío. Porque de un frío San Pablo, Jesús hizo un gran apóstol, porque hizo una obra con él, y él se arrepintió y se entregó. Y de un calientito fogoso como Esteban, Dios hizo el primer mártir, que su nombre quedó escrita con su misma sangre en el libro del Cordero. Pero con un tibio no se puede hacer nada. No sirve ni para una cosa ni para otra. Preferible que estés frío para que Dios pueda hacer algo, o caliente para que también Dios te use, que tibio.
que tibio. ¿Qué fue lo que llevó a los laodicenses a ser una iglesia tibia? Que el Señor dijo: estoy a punto de vomitarlos. Eso es duro, eso es fuerte. Sin embargo, ellos se creían una iglesia influyente. ¿Por qué? Fíjese, vamos a seguir leyendo. Todo el materialismo, la autosuficiencia, orgullo espiritual, estaban entibiando la comunión con Jesús. Fíjate lo que dice en el versículo 17. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido. Fíjate, ellos tenían la palabra de fe. Ellos tenían la confesión positiva. Tú confiesa que eres rico y rico serás. Confiesa y recibirás. ¿Por qué tú dices: yo soy rico? Pero ¿sabes una cosa, hermano? Jesús les había dicho: por cuanto eres tibio te voy a vomitar de mi boca. Escuchen bien, un evangelio diluido, un evangelio light, ligero, sin compromiso, un evangelio rebajado, un evangelio abaratado, haciendo vana la cruz de Cristo, y un evangelio libertino que permite de todo, le da asco a Jesús. Porque no es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y le dice: por cuanto eres rico y me he enriquecido. Tú dices: yo soy rico y me he enriquecido. Qué increíble, hermanos, ver en los púlpitos y aún en la televisión pastores que se jactan de que son ricos, de que tienen jet privado, y lo que es más vergonzoso para ellos y al evangelio y quienes lo siguen, se burlan de los pobres. Yo he visto de esos predicadores, hermano: si usted es pobre es porque usted anda mal con Dios, pero yo soy rico, yo hasta avión privado tengo. Dicen: oh, tienes avión privado. Yo soy un hombre rico, prosperado, y no tengo necesidad de nada. Yo mismo hago mis propios eventos. No tengo necesidad de nada. Dice en el versículo 17: y de ninguna cosa tengo necesidad. Cuando ellos dijeron: yo soy rico, la palabra griega, ploutos, significa dinero, ricos en dinero y en posesiones materiales, bienes materiales. Ellos ya no necesitaban, no tenían necesidad de nada. ¿Para qué pedían el pan de cada día si tenían ya la cuenta en el banco y sus negocios iban viento en popa? Hoy, hermanos, hay pastores, por eso yo dije, parecen más empresarios que proclamadores del evangelio, que aseguran y aseveran y se han metido en el rollo de que la iglesia debe de hacer negocios. Háganme favor. Y todavía lo que es peor, gente que dice: no, si nosotros tenemos a gente rica en la congregación, vamos a hacer una iglesia influyente. No hace mucho, en mayo, un pastor me dijo: fíjate, Chuy, que vamos a levantar una nueva iglesia, pero Dios nos ha dado una visión, dice. ¿Y cuál es esa visión?, le pregunto. Y me responde: la visión es que nos vamos a enfocar a los profesionistas, a los empresarios, a los hombres importantes de la ciudad donde vivo. Le digo: no me digas. Sí, dice, es que ellos son los que tienen el poder económico, y si nosotros logramos alcanzarlos para Cristo, vamos a hacer una iglesia influyente y poderosa, dice. Le digo, entonces ¿qué vas a hacer con la epístola de Santiago? Donde dice que si tú ves que entra un hombre rico con vestiduras esplendorosas y tú le dices: ay, hermano, bienvenido, siéntese aquí junto a mí, y ves que entra un pobre por allá y le dices: ese póngamelo allá afuera. ¿Qué dice la Biblia? Hacéis excepción de personas y cometéis pecado. Una vez vino un joven conmigo, un varón. Me dijo: oiga, pastor, al final de una reunión, ¿me acepta aquí en su congregación? Le digo: sí, pero ¿quién eres? ¿De dónde vienes o qué? Dice: es que yo vengo, mire, yo trabajo en una mueblería aquí en Guadalajara, es una mueblería muy grande, y el dueño es cristiano. Entonces él me empezó a compartir el evangelio, y yo creí, y me llevó a su iglesia. Pero resulta que el pastor se para allí enfrente de todos y dice:
Esta iglesia es para profesionistas, empresarios, hombres de negocios y gente de clase media alta para arriba. Si usted no entra en este nivel, esta no es su congregación. Y si yo me sentí re mal ahí, yo soy cargador, dice. Entonces al final me mandó llamar y me dijo, ¿sabes una cosa? Tú no puedes estar aquí. Pero es que el patrón me compartió. No, mira, yo no puedo, no puedes estar aquí, porque nuestra visión no es gente como tú. Dice, pero te voy a dar una dirección, ahí te van a aceptar. Y le dio la dirección de casa de oración. Qué vergüenza, ¿no? Yo le dije, no, claro que aquí te aceptamos, claro, ¿por qué no? ¿De dónde sale todo ese rollo, hermanos? ¿De dónde? Entonces no, pues el enfoque es hacia la gente de clase media alta para arriba. Cuando Jesús mismo, Pablo, Santiago dijeron, los pobres siempre los tendrán entre vosotros. ¿No es cierto? Siempre habrá pobres. Entonces para ellos no es el evangelio. Para ellos no son una buena, digamos, mercancía para obtener. Porque pues, ¿qué van a dar? Pues si son pobres. No, nosotros que necesitamos gente de dinero para hacer entonces porque el que tiene el dinero tiene el poder, dicen. Imagínate un pastor diciendo, el que tiene el dinero tiene el poder. ¿Se acuerdan un rico en la iglesia aburrida del libro de los Hechos? Llamado Simón, que le dice a Pedro, oye, ahí te va una lana para que yo le ponga a la gente las manos y reciban el Espíritu Santo. Le quiso comprar. El dinero es poder. ¿Y qué le dijo Pedro? Ay, gracias Señor, porque necesitábamos una ofrendita para pintar el templo. ¿Eso le dijo? Le dijo, tu dinero perezca contigo. ¿Qué has creído? ¿Que el don de Dios y las cosas de Dios se compran con dinero? Esos eran los cristianos de aquel. Y los de hoy, no, hay que ir tras la lana, porque el dinero tiene poder. ¿Saben cómo Dios le llama a ese? El Dios de las riquezas. Y es el que todo el mundo adora, pues ya se ha colado, hermanos, a la iglesia. Y los laodicenses comenzaron a adorar a ese Dios, el Dios del materialismo. Comenzaron a adorar el Dios del dinero, de las posesiones, y se jactaban. Yo no tengo necesidad de nada. Estos cristianos creían que eran bendecidos por Dios, que sus negocios iban prosperando porque ellos estaban bien con Dios. Ellos asumieron que por el hecho de haber prosperado, Dios los aprobaba. Pero vamos a ver que no fue el caso. Versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico, ninguna cosa tengo necesidad. Jesús les muestra su verdadera condición, fíjate. Y les dice, y no sabes, dice, que tú eres, les dice 5 cosas. Tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Vámonos. No, que nosotros somos una iglesia influyente y nosotros tenemos poder económico. Y mira cuánta gente hay en la iglesia, Señor. Me dan asco. ¿Te imaginas? Eso fue lo que les dijo. Me dan asco. Ustedes dicen esto y lo otro, pero lo único que son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Déjenme una breve explicación de cada uno. Desventurados, les dijo. Del griego taleiporos, que significa angustiado. Angustiados por querer prosperar, afanados, angustiados. Y una vez que logran la riqueza, están angustiados porque no tienen paz. Eso es lo que son. Unos desventurados, angustiados, no tienen paz. Miserable, del griego eleinos, que significa dignos de dar lástima. Imagínate el Señor. Ellos vienen acá, no, nosotros somos una iglesia bien poderosa y bendecida. Acabamos de tener un concierto con el mejor cantante cristiano. Le pagamos $25,000 que nos cobró. Hubo tanta bendición, hubo un avivamiento tremendo. Me dan asco. Me dan lástima. ¿Te imaginas que el Señor te dice, me das lástima? Eres un miserable, le dice. Eres un pobre, del griego tokos,
que significa mendigar. Habla de una pobreza espiritual, no una riqueza espiritual. Ellos eran ricos y prósperos materialmente hablando y le atribuían que eso había sido producto de su devoción a Dios, y estaban engañados. Porque así como los que adoraron el becerro de oro le atribuyeron al caballo, al becerro ese, le atribuyeron que él los había sacado de Egipto. Así ellos muchas veces, escúchenme bien, hay cristianos que le atribuyen a Dios su prosperidad a Dios, y Dios no fue el que los prosperó, fue su propia ambición. Porque escúchenme bien, hermanos, ¿cómo hizo su fortuna Bill Gates? ¿Cómo hace su fortuna Carlos Slim? ¿Dios los bendijo? No me diga. Es la capacidad que tenemos de ir detrás de algo y poder lograrlo. Así es que eres un desventurado, miserable, pobre, que andas mendigando allí del mundo. ¿Qué no te basta mi palabra? Al diablo con tu palabra y las instituciones. Necesitamos otras cosas aquí. Y ahí andas mendigando. Es un pobre espiritual, desventurado, miserable, pobre, ciego. Del griego tuflos. Habla de una ceguera espiritual. Acuérdense que ellos habían inventado en su universidad el colirio. Y cuando les dice ciegos, porque después les dice, échate poquito colirio para que veas. O sea, Jesús hace un juego de palabras allí con sentido espiritual. Ciegos y desnudos. ¿Se acuerdan de esos abrigos negros de piel de oveja extraordinarios que costaban mucho dinero? Ustedes están desnudos. ¿Creen que porque traen esas vestiduras están bien vestidos? No, ustedes están carentes de verdadera vestidura espiritual. Aquí viene una pregunta: ¿cuáles son nuestras riquezas? ¿Dónde están nuestros tesoros? Jesús dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si tu corazón está en las cosas de aquí de la tierra, ahí está tu tesoro. Si tu corazón está en Cristo y en las cosas que no se ven, ahí está tu tesoro, en lo que verdaderamente vale la pena. Deberíamos de hacernos una pregunta: ¿me siento autosuficiente? ¿No necesito a Dios? Fíjense lo que voy a decir. Un pastor que adoptó el G12, cuando estaba instruyendo a su congregación, y esto me lo dijo uno de los líderes de ese pastor, o sea, no estoy inventando, me dijo, bien triste, ¿qué crees que acaba de decir mi pastor, Chuy? ¿Qué dijo? Como estamos entrando en la onda esa del G12, nos dijo, escuchen bien, si nosotros hacemos al pie de la letra todas las instrucciones del sistema G12, va a llegar un momento que ni al Espíritu Santo vamos a necesitar. ¿Te imaginas? ¿A cuántos se les enchinó la piel así como que, ay, cómo? Eso dijo, hermano. ¿Y sabes por qué lo dijo? Porque él fue a la Ciudad de México a oír un congreso sobre ese tema, y el que estaba exponiendo lo dijo. Miren, hermanos, ustedes lo hacen tal y como nosotros lo hemos diseñado, ni al Espíritu Santo vamos a necesitar, lo vamos a dejar descansar allá, porque esta es la visión de Dios. Ni al Espíritu Santo van a... No tengo necesidad de nada. Mira, ya crecimos sin tu ayuda, Dios. Fíjate nomás. Ay, ser ciego es una desgracia, ¿no creen? Yo conozco un amigo que me comentaba cómo fue que quedó ciego. Él es ministro del Evangelio. Dice que cuando era un niño jugando béisbol, la pelota le pegó aquí en la cabeza, en la sien, y su ceguera fue instantánea. Se dañaron sus córneas, sus retinas, todo se quedó ciego. Dice que a los 20 años conoció a Jesucristo, y él se sentía, pues imagínate, me dice él, cómo me sentía yo sin poder ver. Pero cuando conocí a Jesucristo, dice, tú no sabes, pastor, ahora, dice, yo no cambiaría por nada la visión espiritual que tengo en este momento por la visión natural. Porque la visión natural lo único que me hizo ver
fue corrupción, pecado, degradación. No quisiera volver a ver, es más, ni oro. Cuando alguien se me acerca, hermano, déjame orar para que Dios te devuelva la... No, hermana, gracias. Les digo que no, dice él. ¿Tú crees? Yo prefiero que estar así como estoy, ciego, dice. Es más, Chuy, te digo una cosa. Estábamos en una reunión de alabanza en este lugar. Estábamos en ese pasillo. Y me dijo, es más, Chuy, te voy a decir algo. Este lugar está lleno de ángeles adorando a Dios junto con todos los que estamos así. Si tú los pudieras ver. Y yo... Porque la visión espiritual no se puede comparar, hermanos, con la visión terrenal. Cuando tú puedes ver con visión espiritual, ves todo, hermano. Ves las verdades, ves los engaños, ves todo. Y no hay peor situación que decir veo y no poder ver mi verdadera condición o la condición en la que estás. Es muchísimo peor eso. Por tanto, dice el versículo 18, yo te aconsejo, le dice. Y este aconsejar significa yo te recomiendo, le dice. Que de mí, ¿de quién? De Cristo, no del mejor motivador, no del mejor cantante, no. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Pero cómo comprar? Pues no, que no se vende, pues, Señor. Isaías 55, 1 y 2 dice, venid y comprad sin dinero. Venid y comprad sin dinero vino y leche. Vino se refiere al gozo, la leche, el alimento. Vengan y compren sin dinero. Pero hoy la iglesia de la Odisea se ha hecho tan rica cobrando la entrada a la predicación de la palabra. Esos son adulteraciones del evangelio, hermanos. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Qué significa esto? Habla de la pureza del oro. Habla de la pureza de corazón que un cristiano debe tener. Habla de la santidad. Habla de verdadera riqueza espiritual. Fíjate en el capítulo 2, versículo 9, qué contraste de iglesia. Esta es la iglesia de Esmirna, 2:9. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación, sufres por causa de Cristo. Y tu pobreza, eran pobres materiales. Pero fíjate lo que viene a continuación, así entre paréntesis. Pero tú eres rico. ¿Ven? ¿Qué es más importante para Dios? ¿La riqueza espiritual o la riqueza material? La riqueza espiritual. Sin embargo, los falsos maestros nos quieren engañar, haciéndonos pensar que nuestra mejor vida está aquí ahora, que Dios nos quiere hacer ricos, hermanos. Sí es cierto, pero espirituales. Es cierto que Dios nos quiere enriquecer, pero con riquezas espirituales, hermano. Entonces le dice, mira, compra vestiduras blancas, versículo 18. Vestiduras blancas para vestirte. ¿De qué color eran los vestidos que usaban ellos, los abrigos? Negros. Y el negro siempre simboliza lo oscuro, las tinieblas. No, dice, compra vestiduras blancas para vestirte, vestidos limpios, lavados en la sangre de Cristo, en la justicia de Dios. No las ropas de lana, no tus buenas e inteligentes ideas, métodos e intenciones. No, dice. Versículo 18. ¿Qué más le dice? Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. La desnudez aquí habla de que no se descubra todas esas ideas tontas, métodos humanos, filosofías humanas, conceptos humanos torcidos. No, dice, mira, sin embargo, tú estás desnudo, que todo el mundo está viendo la vergüenza de tu desnudez, pero no hay peor ciego que el que no se ve a sí mismo, hermanos. Y yo creo que tenemos que ser muy analíticos en este sentido, que cada uno de nosotros tiene que observarse. Porque una cosa es lo que tú eres y otra cosa es lo que tú dices que eres. A ver si me expliqué. Porque tú puedes decir, no, es que yo esto y esto y esto. Bueno, una cosa es lo que tú dices que eres y otra cosa es lo que en realidad eres. Aquí en este momento tú eres alguien que se comporta bien bonito, se ven bien santos desde aquí. Pero hay algunos que al salir son peor que demonios. Entonces no eres.
Tú dices que eres, pero no eres. Y aquí en el cristianismo lo importante es ser. Lo mismo que eres aquí, como hablas aquí, debes de hacerlo allá afuera. ¿Cuántos dicen así debe de ser? Así debe de ser. Como yo vengo y pongo una imagen enfrente de ustedes, así debo ser yo afuera. Si no, no soy. Tengo una máscara, tienes una máscara. Porque tú dices que eres rico, que eres, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa era la iglesia influyente, hermanos, de ese tiempo. Vámonos sobre el final. Versículo 19. No, al final del 18 hay una frase que me faltó. No se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. No, hasta de una manera irónica el Señor les dice, y ponte un poquito de colirio, Tú que te sientes tan, ustedes laodicenses, que se sienten tan orgullosos de ser de esa ciudad tan cosmopolita, pues ponte un poquito de colirio para que veas, le dice. Y dice en el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Fíjate, era por amor que les estaba hablando tan duro. Escúchame bien, el evangelio ciertamente son buenas nuevas, pero también es un mensaje que confronta, No nada más es lo bonito de, ay, vamos a vivir en el cielo con una arpita y no sé qué. No, también dice que el que no tome su cruz cada día y sigue en pos de él no es digno de él. Si no tomas tu cruz y caminas como él dijo que debíamos de caminar, negándonos a nosotros mismos, es evidencia de que no has nacido de nuevo y tu destino es el infierno. Si alguien habló del infierno más que cualquiera de los profetas, fue el mismo Señor Jesucristo, hermano. ¿Por qué lo quitamos el tema de nuestros mensajes? Déjeme hacerte una pregunta. Si tú vas en un avión, fíjate bien, van en un avión y de repente se acerca allí una de las azafatas y dice, oiga, señor, fíjese que se le acabó el combustible a la nave y hay 50 pasajeros, pero solamente hay 10 paracaídas. ¿Quiere uno? ¿Tú lo agarrarías o lo dejarías? Pero esa decisión fue en base a lo que te dijo alguien. Mira, nada más hay 10 paracaídas. Ahora, tú te lo pones el paracaídas, ¿no? Y ya te sientes, dices, ay, gracias, Dios mío. Porque pues yo sé que ahorita voy a brincar y no me va a pasar nada. Ahora, escúchame bien. Si hubiera 50 paracaídas y tú supieras que se va a estrellar, ¿tú les dirías a la gente que el avión se va a estrellar? ¿Cómo que no? ¡Qué malvados son! Bueno, algo me ha de estar hablando eso. Que tú estás viendo que la gente se está yendo al infierno y no le dices nada. O no me expliqué bien. O de plano están tapados. Entonces, ¿por qué me dijeron, no les decimos nada? ¡Qué gachos son! ¡Qué malandrines! Yo no soy un pastor orgulloso pensando que gente que sabe que se va a caer el avión no les dice a los otros, ahí hay paracaídas, póntenlo. Entonces, si sabemos que la nave se va a estrellar, les vamos a decir, ¿saben qué? Miren, la noticia no es muy agradable, pero se va a caer el avión, somos 50, hay 50 paracaídas. Todos tranquilos, si alcanzamos, a ver, órale, ponte el tuyo, te lanzas y le jalas y te vas a salvar. ¿Lo harías, verdad que sí? Por supuesto que sí. ¿Por qué nosotros quitamos del mensaje el infierno? ¿Por qué quitamos del mensaje la cruz de Cristo? ¿Por qué quitamos el mensaje el compromiso? ¿Por qué quitamos del mensaje la santidad? Lo único que están haciendo muchos predicadores es mandar a la gente al infierno. Pero aquel día, hermanos, los vamos a ver nosotros maldiciendo a sus pastores, diciéndoles, por su culpa estoy aquí,
Por su culpa estoy aquí. ¿Por qué nunca me dijo la verdad? Y solamente me rascó el oído con sus mensajes motivacionales. Yo no quisiera estar en los botines de esos ejecutivos pastorales. Yo tengo que cumplir mi compromiso con Dios de predicar el evangelio. A algunos no les gusta, se van y se salen, pero al menos ya se fueron y se largaron sabiendo que si no se acomodan con Dios se van a ir al infierno. No pueden decir que no se los dijimos. Amén. Termino aquí el versículo 20. En el 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso con celo de Dios y arrepiéntete. ¿De qué se tenían que arrepentir los laodicenses, hermano? Fíjate el versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Desgraciadamente, hermano, muchos predicadores que no estudiamos la Biblia, que no estudian la Biblia, porque yo sí la estudio. No me creo el super sabiondo, pero yo soy consciente de que el mensaje tiene que ir en el contexto correcto. Pero escuchen, ese versículo se usa siempre para evangelizar a la gente. Y oigo a los predicadores y a los evangelistas, acepta a Cristo, dicen. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Escuchen bien, ese mensaje no se lo estaba diciendo a los no creyentes, ¿sí o no? Se los estaba diciendo ¿a quiénes? A sus hijos. ¿Qué había sucedido con los cristianos de la Odisea? Habían echado a Cristo afuera. Estaba afuera, ellos con su avivamiento, con su becerro de oro, a todo lo que daba, y Cristo afuera. Y dice, ¿saben qué? Han mezclado todo, estoy a punto de vomitarlos, pero les voy a dar una oportunidad. Sean celosos, pero celosos de Dios y su palabra, y arrepiéntanse, porque estoy tocando a sus corazones. Estoy tocando a sus entendimientos. Si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y conmigo. Es decir, volveremos a tener comunión. ¿Sabes qué es lo que hace huir la tibieza? Cuando te arrepientes y te reconcilias con él y él vuelve a una comunión contigo. Porque el pecado carnal y todo, el hacer a un lado el mensaje de Dios, hermanos, pervierte el evangelio y el Señor se hace a un lado. Pero ahí está la exhortación de él. Sé pues celoso y arrepiéntete. Finalmente, el único remedio contra la tibieza es volver a la comunión con Dios. No podemos ni debemos castigar el mensaje, hermanos. Miren, podemos hacer reuniones donde nos la pasemos en compañerismo cristiano, contentos, podemos cenar, pero jamás castigar el mensaje del evangelio. Jamás diluirlo. ¿Qué vamos a hacer de la iglesia? ¿Un campo de experimentación carnal y mundano? ¿O lo que Jesús tenía planeado para ella? La luz del mundo. ¿Qué vamos a hacer? Yo me inclino por lo último. Que seamos la luz del mundo, hermanos. No tenemos que hacer absolutamente ninguna estrategia mundana para la proclamación del evangelio. ¿Qué vamos a hacer? Oremos. Inclina tu rostro, cierra tus ojos, no te distraigas. Es importante este momento. Jesús le dijo, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este mensaje es tan actual, hermanos. Este mensaje es tan actual, de cómo puede haber una mezcla de agua fría con agua caliente y se entibia el agua. Y el Señor no quiere tibieza, el Señor quiere consagración total. Señor, ciertamente esta no es la iglesia de la Odisea en su contexto histórico, pero han pasado 2000 años y estamos aquí. Y los embates del mundo, ese diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, que ha devorado muchos sectores de la iglesia, pastores, ministros del evangelio,
que han traicionado el mensaje, lo han rebajado, lo han abaratado, lo han mezclado. Y ese alimento es venenoso. Señor, guárdanos. Queremos estar calientes, fervientes en el Espíritu, amando al que nos amó, obedeciendo al que es digno de ser obedecido, adorando al único que es digno de ser adorado, respetando y honrando al único y sabio Dios. Los demás solo somos servidores, no somos algo, no somos nada, porque Cristo es el que da el crecimiento, porque Dios es el que produce el querer como el hacer, porque Dios es el que tuvo la iniciativa de salvación, porque Dios es la fuente, hermanos, y Jesús es el amén, el testigo fiel y el Señor de la iglesia. Y ante Él, al menos en este lugar, hermanos, siempre nuestras reuniones girarán alrededor de Él, no de los becerros de oro, sino de Jesús. Y siempre la palabra de Dios será predicada en este lugar. Este es un compromiso que hemos hecho con Él y con ustedes, porque ustedes son pueblo de Dios. Jesús murió por ustedes y no es justo que nosotros los entretengamos con filosofías, haciendo vana la cruz de Cristo. No es justo. Aquí hay gente que viene de pueblos de 2-3 horas, que se vienen manejando para venir a escuchar la palabra de Dios, para venir a adorar a Dios. Y se me hace un crimen que esa gente que va a las iglesias, a veces trasladándose distancias enormes, se les dé cualquier cosa, se les explote y se burlen de ellos. Eso no se vale. Vamos a defender la fe, hermanos, vamos a defender la palabra de Dios y el Evangelio. Ciertamente no somos perfectos, tendremos fallas, pero al menos por intención sincera no pararemos. Amén. Que Dios nos ayude, que Dios los bendiga.